Imagina que tienes una topología con 100, 200, incluso 1000 equipos. Imagina que tienes que hacer un despliegue en varios de ellos o configurar algo. ¿Tú cómo lo harías? ¿Lo harías uno a uno? Tardarías una eternidad. Yo, a Antonio León Silva, administrador de sistemas recién graduado, no. Yo utilizaría Ansible y lo haría todo rápidamente. Vamos a ello. Para este proyecto he diseñado el despliegue de 3 aplicaciones o servicios fundamentales en una empresa en esta topología. Disponemos de una red privada y una red pública. En la red privada tendremos al nodo de control de Ansible en el que se lanzarán la ejecución de los playbooks, un servidor 1 y un servidor 2 y un servidor Docker. En estos 3 servidores se realizarán despliegues. Además, tenemos una máquina virtual que funcionará como router que hará de puente entre la red interna y la red pública de la topología. Incluso veremos cómo se integra Ansible en servidores en la nube o que no estén en la misma red que el nodo de control, con un servidor en la nube en Azure o en AWS. En el primer despliegue implementaremos un servicio web con balanceador de carga y altamente disponible. A través del playbook que he diseñado, el nodo de control se conectará al servidor 1 y al servidor 2, instalará el servicio web Apache y copiará en ello, en el directorio adecuado, los ficheros que conformarán el sitio web. Además, se conectará al servidor Docker y creará un contenedor con la imagen del balanceador de cargas a proxy, que balanceará la carga entre el servidor 1 y el servidor 2. El fichero de configuración del servidor a proxy será generado automáticamente por Ansible a través del motor de plantillas Jinja 2. Desde el servidor que hará la parte de router, es decir, que routará el tráfico entre la red pública y la red privada, el nodo de control de Ansible también se conectará a él y creará una regla en IP tables que permitirá el reenvío de puertos desde la red pública de la topología hacia la red privada. De esta manera, el sitio web será accesible desde la red pública. Es decir, todo el mundo podrá acceder al servicio. Vamos a ello. Una vez ha finalizado la ejecución del despliegue, podremos comprobar el funcionamiento del servicio accediendo al sitio web desde un equipo que se encuentra en la red pública de la máquina router. ¿Por qué desde la red pública? Porque de esta manera comprobaremos que funciona también el reenvío de puertos. Escribiremos la dirección IP en el navegador de dicho equipo y comprobaremos que el sitio web se muestra correctamente. ¿Cómo vamos a comprobar que el balanceador de carga y la alta disponibilidad funciona correctamente? Pues vamos a empezar apagando uno de los servidores, por ejemplo el servidor 1. Para los que no conozcáis VirtualBox, guardar el estado de una máquina virtual la deja inoperativa, pero yo guardo el estado para que se inicie antes, pero es el mismo efecto que estar apagada. Al apagar el servidor 1, si seguimos accediendo al sitio web, podemos comprobar que se sigue pudiendo visualizar y siendo accesible correctamente a través del servidor 2. Vamos a apagar ahora el servidor 2. De esta manera se debería quedar el servicio inaccesible debido a que ya no hay ningún nodo que ofrezca las páginas web. Esperemos que se guarde el estado. Servicio no disponible. Este mensaje de error es otorgado a través del balanceador de cargas a proxy, ¿vale? La máquina router está redirigiéndole la solicitud al balanceador de carga y este es el que la redirige al servidor 1 al servidor 2. Como ninguno de los dos está operativo, pues el servicio no está disponible. Para comprobar el funcionamiento vamos a iniciar ahora el servidor 1. Al iniciar el servidor 1, al poco tiempo, HAT-Proxy detectará que este nodo ya está activo y volverá a reenviarle a él todas las solicitudes. Porque el nodo 2 sigue apagado. Esperemos que se inicie. Ya está iniciado. ¿Vale? Y podemos ir refrescando la página. HAT-Proxy tarda un poco, pero suele responder muy rápido y de esta manera a través del servidor 1, aunque el 2 esté apagado, seguimos teniendo el servicio disponible y como hemos comprobado anteriormente, cuando es al revés y es el servidor 1 el que está apagado y el 2 encendido, seguimos teniendo el servicio disponible. Cuando están los dos operativos, que sería lo más común, el tráfico se repartiría indistintamente entre el servidor 1 y el servidor 2, de esta manera se balancearía la carga. Como segundo despliegue de topología, vamos a implementar un sistema de monitorización multinodo. Utilizando el recolector de métricas Prometheus y el visualizador de las mismas Grafana, vamos a conseguir monitorizar el rendimiento de todos los nodos de la topología de manera fácil
a través de una interfaz web y de manera muy entendible. El nodo de control de Ansible, que como siempre ejecutará el despliegue, e instalará el software cliente de Prometheus en el servidor 1, en el servidor 2, en el servidor Docker, incluso en la máquina virtual que funcionará como router de la topología. Posteriormente, el nodo de control de Ansible también creará dos contenedores en el servidor Docker. En el primer contenedor se alojará el servidor de Prometheus y en el segundo el servidor Grafana. El servidor Prometheus se encargará de recolectar las métricas de todos los nodos de la topología y el contenedor Grafana de visualizarlo, o sea, de permitir su visualización. Ambos contenedores tendrán un fichero de configuración que será generado automáticamente a través del motor de plantillas Jinja 2 desde Ansible. Ambos contenedores también disponen de un servicio web, es decir, una interfaz de la que se podrá administrar y visualizar los datos. Para ello, el nodo de control de Ansible se volverá a conectar a la máquina router y creará una red de IP tables que permitirá el acceso a dichas interfaces desde la red externa. Una vez ha finalizado el despliegue, podemos comprobar su funcionamiento desde un nodo que se encuentre en la red externa de la topología. ¿Por qué en la red externa? Porque de esta manera comprobaremos que funciona también el reenvío de puertos, como en la anterior ocasión. Pues introduciendo la dirección IP pública de la máquina router a través del puerto 9090, accederemos a la interfaz de Prometheus. Aunque Prometheus permite su propio lenguaje de consulta para consultar los datos de las métricas obtenidas, nosotros no lo hemos utilizado porque para eso hemos implementado Grafana. Pero desde esta interfaz podremos monitorizar el estado de los nodos que se controlan, es decir, de todos los nodos de la topología. Como podemos ver, todos están activos. A través de la misma dirección IP pública, accediendo al puerto 3000, podremos acceder a la interfaz de Grafana. Para ello introduciremos la contraseña y el usuario y la contraseña por defecto del despliegue, que es admin, y como podemos observar, es la primera vez que se accede. Por eso nos pide que cambiemos la contraseña. Esto es importante para lo que voy a decir ahora. Bien, Grafana puede implementarse muy fácilmente. Y una vez que se implementa, puedes configurar la fuente de datos, es decir, desde dónde Grafana va a obtener los datos que va a mostrar, y los paneles de control. Los paneles de control son los datos que tú visualizas. Entonces, todo esto se podría haber hecho fácilmente desde la interfaz de Grafana, pero mi objetivo en este proyecto es automatizar el proceso lo máximo posible. Por ello, tanto la fuente de datos como el panel del control los he creado automáticamente a través de Ansible con ficheros de configuración. Por eso os he comentado que era importante que veáis que había accedido por primera vez, porque habiendo accedido por primera vez, podemos observar que se ha creado la fuente de datos, que la fuente de datos es Prometheus, es decir, el servidor de Prometheus que recolecta las métricas. Como veis, se había configurado automáticamente y además se ha configurado automáticamente el panel de control. Accediendo a panel de control, podremos observar que este panel se ha creado automáticamente, es la primera vez que se accede, y accediendo al panel podremos comprobar que todos los nodos están monitorizados y se ven las estadísticas que se pueden ver: el uso de la CPU, el uso de la memoria, el uso del disco y el tráfico de red. Todo esto se ha conseguido simplemente ejecutando el despliegue, sin configurar nada más. Como tercer y último despliegue del proyecto, vamos a implementar un clúster de bases de datos María de Vegalera. Dicho clúster será altamente disponible y con balanceamiento de carga. Como siempre, a través del nodo de control de Ansible que lanzará el despliegue, se va a instalar en el servidor 1 y en el servidor 2, que se convertirán en el nodo 1 y en el nodo 2 del clúster, el software necesario para el funcionamiento del clúster. Además, también con Ansible, a través del motor de plantilla Jinja 2, se va a generar automáticamente y dinámicamente el fichero de configuración del clúster. Dicho clúster, como hemos comentado anteriormente, va a ser altamente disponible y con balanceamiento de carga. Esto lo vamos a conseguir con el balanceador de cargas AppProxy, que estará alojado en un contenedor del servidor de Docker. Además, para facilitar la administración de las bases de datos y su gestión,
vamos a implementar otro contenedor de Docker con phpMyAdmin. phpMyAdmin, para el que no lo sepa, es una interfaz web de administración de bases de datos basada en PHP. Los ficheros de configuración de ambos contenedores que he comentado de Docker también se generarán automáticamente y dinámicamente por el motor de plantilla Jinja 2 a través de Ansible. Como en anteriores ocasiones, en la máquina router se configurarán reglas de reenvío de puertos. Estas reglas de reenvío de puertos va a permitir el acceso a phpMyAdmin, no a los clústeres de bases de datos y no directamente al balanceador de carga, sino simplemente a la interfaz de phpMyAdmin desde redes externas. De esta manera, desde esa interfaz, se podrá gestionar las bases de datos. Una vez ha finalizado la ejecución del despliegue, podemos comprobar su funcionamiento de la misma manera que lo hemos hecho con los despliegues anteriores. Desde un nodo en la red externa de topología, accediendo a la IP pública del router, de la máquina router, por el puerto 8080, que es el que aloja phpMyAdmin, podremos acceder a la interfaz. ¿Cómo funciona phpMyAdmin? Pues phpMyAdmin no se conecta directamente con el nodo 1 ni con el nodo 2 del clúster, simplemente se conecta al balanceador de carga. De hecho, aquí se puede ver su dirección IP, que esta es la dirección IP del balanceador de carga. Entonces, al conectarse al balanceador de carga, es este el que reparte el tráfico indistintamente entre el nodo 1 y el nodo 2. A modo de ejemplo, vamos a crear una base de datos. Pues esta orden, el que ejecutaría, que crearía base de datos, supongamos que se ejecuta en el nodo 1. Pues ahora esta segunda orden, que se crea una tabla, se ejecutaría en el nodo 2. Por ejemplo, vamos a ponerle ID, esto es para comprobar después el funcionamiento. Y vamos a crear la tabla, guardar. ¿De acuerdo? Como he comentado, esta tabla se ha ejecutado en el nodo contrario. Supongamos que ahora esta tabla, la orden de creación de la tabla se ha ejecutado en el nodo 2, pues ahora que vamos a insertar datos, esta orden que insertaría los datos se ejecutaría en el nodo 1, así distintamente se va balanceando la carga. Ahora que se ha creado una base de datos, una tabla y un registro dentro de la tabla, ¿cómo vamos a comprobar que los dos nodos, bueno, para empezar, que se ha creado en los nodos del clúster y que los dos tienen la misma información? Pues visualizándolo. Desde el nodo 1, servidor 1, accedemos a MariaDB y visualizamos la base de datos. Comprobaremos que se ha creado la base de datos Antonio LS que creamos anteriormente. Al visualizar, utilizar la base de datos, visualizar las tablas, vemos que se ha creado la tabla y al consultar los registros de la tabla podremos comprobar que se ha creado el registro. De la misma manera vamos a ejecutarlo en el servidor 2, que es el nodo 2 del clúster. Esto debería tener la misma información los dos nodos, porque los dos forman parte del mismo clúster. Visualizamos las bases de datos, se ha creado la misma, la utilizamos y visualizamos las tablas. Vemos que se ha creado la misma tabla. Si consultamos los registros de la tabla, vemos que se ha creado el mismo registro. De esta manera, los dos clústeres tienen siempre la misma información. Se balancea la carga entre el clúster de bases de datos y se obtiene una alta disponibilidad y una seguridad extra en los datos. Llegados a este punto, ya os haréis una idea de cómo funciona Ansible y todas las ventajas que se pueden obtener de su uso. Pero esto no es todo. Accediendo al enlace que os dejo en la descripción del vídeo o escaneando este código QR, podréis acceder a un vídeo completo de este proyecto, en el que podréis ver los despliegues más a profundidad, explicando su uso, incluso los ficheros que lo componen.